En la imponente iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid. Javier se paró frente al altar con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Mientras su padre, don Ricardo, lo observaba con una sonrisa triunfante desde la primera fila. La novia, Elena, una mujer elegante de 24 años elegida por la familia para corregir su vida, avanzaba por el pasillo con un vestido blanco que parecía una jaula de seda. Pero justo cuando el sacerdote pronunció las palabras: si alguien se opone a esta unión, que hable ahora o calle para siempre. Javier levantó la voz con un temblor que sacudió el silencio: yo me opongo. Porque amo a un hombre. Y esta boda es una mentira impuesta por mi padre. El murmullo estalló como una bomba en la nave central. Don Ricardo se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido por la furia. Mientras los invitados, una mezcla de familiares conservadores y amigos superficiales, intercambiaban miradas de shock y desaprobación. Elena, con lágrimas brotando de sus ojos azules, se detuvo a mitad del pasillo, su ramo cayendo al suelo como un símbolo de la farsa desmoronándose. Javier sintió un alivio mezclado con terror: había roto el pacto silencioso que lo ataba a las expectativas familiares. Pero ahora enfrentaba el abismo de las consecuencias. Desde niño, Javier había crecido en el seno de una familia tradicional madrileña, donde don Ricardo, un empresario exitoso en el sector inmobiliario, dictaba las reglas con mano de hierro. Los hombres de esta casa no se desvían del camino, solía decir, refiriéndose no solo a los negocios sino a la vida personal. Javier, el menor de 3 hermanos, siempre había sido el más sensible, el que prefería los libros y las artes sobre los deportes y las conquistas. A los 15 años, en el internado jesuita donde su padre lo inscribió para endurecerlo, descubrió sus sentimientos por un compañero de clase. Un secreto que guardó como un tesoro envenenado. Pero el secreto no duró. A los 20, durante unas vacaciones familiares en la Costa Brava, don Ricardo encontró mensajes en el teléfono de Javier dirigidos a un chico de la universidad. La confrontación fue brutal: gritos, amenazas de desheredarlo, y la promesa de curarlo con terapia de conversión, que Javier rechazó en silencio pero con firmeza interna. Esto es una fase, una debilidad que yo te ayudaré a superar, insistió su padre, ignorando las súplicas de su madre, doña Isabel, una mujer devota que prefería el silencio para mantener la paz familiar. Desde entonces, la presión aumentó: citas arregladas con hijas de socios comerciales, vigilancia constante, y la amenaza velada de cortar todo apoyo financiero si no se normalizaba. Javier, estudiando arquitectura en la Universidad Complutense, encontró refugio en Mateo, un profesor asistente de literatura de 28 años, con quien coincidió en una conferencia sobre arte renacentista. Mateo, originario de Sevilla, había salido del armario años atrás, enfrentando el rechazo de su propia familia pero emergiendo más fuerte. Su relación comenzó como una amistad intelectual, discutiendo sobre Lorca y la represión en la España franquista. Pero pronto se transformó en algo profundo. No tienes que esconderte, Javi, le decía Mateo en sus encuentros clandestinos en un pequeño apartamento en Malasaña. Pero Javier, atrapado entre el amor y el deber filial, optaba por la cautela, temiendo el caos que desataría la verdad. La idea del matrimonio surgió como un ultimátum. Don Ricardo, al enterarse de rumores sobre la vida bohemia de su hijo, lo confrontó en la cena familiar: te casarás con Elena.
hija de mi socio principal. O te vas de esta casa sin un euro. Elena, una joven ambiciosa que trabajaba en marketing, aceptó el arreglo por lealtad familiar, aunque sospechaba la orientación de Javier. Podemos ser amigos. Y tal vez con el tiempo, le dijo ella en una cita forzada. Pero Javier solo sentía culpa por arrastrarla a su infierno personal. Mientras preparaban la boda, Javier luchaba con conflictos internos. ¿Era egoísta por priorizar su felicidad sobre la estabilidad familiar? Las noches en vela lo consumían, imaginando el dolor de su madre, el escándalo social que mancharía el apellido. Mateo, al saber del plan, lo instó a rebelarse. Esto no es amor. Es control. ¿Cuánto más vas a sacrificar? Pero Javier, condicionado por años de obediencia, procedió, convenciéndose de que podría fingir una vida heterosexual para complacer a todos. El día de la boda llegó como una sentencia. En el vestidor, Javier se miró al espejo, su traje impecable ocultando el caos interior. Su hermano mayor, Carlos, le dio una palmada en la espalda. Hazlo por papá. Él solo quiere lo mejor. Pero en ese momento, un mensaje de Mateo llegó: si te casas, nos perdemos para siempre. Elige tu verdad. Las palabras resonaron como un eco en su mente. Y cuando Elena se acercó al altar, Javier sintió que el peso del engaño lo asfixiaba. La explosión en la iglesia no fue solo verbal. Don Ricardo avanzó hacia el altar, gritando: «Esto es una vergüenza. Te arrepentirás». Los invitados se dividieron, algunos murmuraban sobre la decadencia moderna. Otros, más jóvenes, miraban con simpatía oculta. Elena, con dignidad, se quitó el velo y se marchó, dejando a Javier solo frente a la multitud. Su madre, llorando, se acercó: «Hijo, ¿por qué no me lo dijiste?». Pero el daño estaba hecho, la familia se fragmentaba en pedazos irreparables. Javier salió de la iglesia bajo una lluvia repentina, simbolizando el lavado de su alma. Mateo lo esperaba en una esquina cercana. Y por primera vez, se abrazaron en público. «¿Lo hiciste?», murmuró Mateo. Pero Javier sabía que esto era solo el comienzo. El precio de la libertad incluía el rechazo, la soledad temporal y la reconstrucción de una vida auténtica. En las semanas siguientes, don Ricardo lo desheredó oficialmente, cortando todo contacto. «No tengo un hijo como tú», le dijo en una llamada fría. Javier, viviendo ahora con Mateo en un modesto piso en Lavapiés, comenzó a trabajar como freelance en diseño, aprendiendo la independencia a golpes. Sin embargo, la sociedad madrileña no era indiferente. Rumores circulaban en los círculos empresariales, afectando los negocios de don Ricardo. Amigos de la familia se distanciaron. Y doña Isabel, dividida entre el amor maternal y la lealtad conyugal, inició visitas secretas a Javier, trayendo comida y palabras de reconciliación tentativa. «Tu padre es un hombre de otra época», justificaba. Pero Javier veía en sus ojos el conflicto ético. ¿Era correcto imponer tradiciones a costa de la felicidad individual? Mateo, con su optimismo andaluz, ayudaba a Javier a navegar el torbellino emocional. Juntos asistían a grupos de apoyo LGBT en el barrio de Chueca, donde Javier escuchaba historias similares de rechazo y resiliencia. La verdadera familia es la que eliges.
Le repetía Mateo. Pero las noches traían dudas, ¿había valido la pena el dolor causado? Elena, por su parte, rompió con su propia familia y comenzó una nueva vida en Barcelona, enviando a Javier un mensaje de perdón: gracias por liberarnos a ambos. Los meses posteriores al escándalo trajeron una calma tensa. Pero las grietas en la armadura familiar se profundizaban. Don Ricardo, en su lujosa villa en La Moraleja, pasaba las noches revisando documentos legales, obsesionado con corregir el error de Javier. Contrató a un detective privado para vigilar a su hijo, convenciéndose de que Mateo era el culpable de la desviación. Ese sevillano lo ha corrompido, le decía a Carlos, su heredero leal, quien asentía por miedo a perder su posición en la empresa. Javier, ajeno a la vigilancia, intentaba reconstruir su vida. En su trabajo como arquitecto junior en un estudio progresista, encontró colegas que celebraban su valentía. Madrid ha cambiado. No es la España de Franco, le dijo su jefe durante un café. Pero las sombras del pasado lo perseguían, llamadas anónimas con insultos homofóbicos, probablemente orquestadas por aliados de su padre. Lo hacían cuestionar su decisión. ¿Y si me equivoco? ¿Y si el amor no vale el aislamiento? Confesaba a Mateo en veladas íntimas. Mateo, profesor en la universidad, enfrentaba sus propios demonios. Su familia en Sevilla, al enterarse de la relación a través de chismes, renovó el rechazo inicial: no vengas a Navidad. No queremos escándalos. Pero Mateo, con su fortaleza forjada en batallas pasadas, apoyaba a Javier: el amor verdadero exige sacrificios, pero nos hace libres. Juntos exploraban la vibrante escena gay de Madrid, asistiendo a eventos en El Orgullo, donde Javier sentía por primera vez una comunidad que lo aceptaba sin condiciones. Sin embargo, la traición llegó de donde menos lo esperaban. Carlos, presionado por don Ricardo, visitó a Javier en secreto. Papá quiere que vuelvas. Pero sin ese hombre. Ofrece perdón si rompes con él y buscas ayuda. Javier, herido, rechazó la oferta: no soy una mercancía para negociar. Pero la semilla de la duda germinó: ¿podría reconciliarse con su familia a costa de su identidad? La noche siguiente, discutió con Mateo: tal vez deba intentarlo. Por mamá. Mateo, dolido, replicó: si cedes ahora, nunca serás libre. La tensión escaló cuando don Ricardo organizó una reunión familiar en la casa ancestral en Toledo. Invitó a Javier bajo el pretexto de diálogo. Pero era una emboscada. Al llegar, Javier encontró no solo a sus padres y hermanos, sino a un sacerdote y un terapeuta de conversión. Esto es por tu bien, hijo, dijo don Ricardo, bloqueando la salida. El debate se volvió acalorado. Javier defendía su derecho a amar, mientras su padre invocaba la Biblia y la tradición. La sociedad nos juzgará, y tú nos arrastras al barro. Doña Isabel, entre lágrimas, intervino: Ricardo, déjalo ser. Por primera vez, su madre elegía un lado, rompiendo el silencio cómplice. Javier huyó de la reunión, pero el daño emocional lo dejó exhausto. En el tren de regreso a Madrid, reflexionaba sobre las elecciones morales. ¿Era ético que un padre impusiera su visión del mundo a su hijo adulto? Mateo lo recibió con un abrazo.
Pero la relación mostraba fisuras, Javier se volvía distante. Abrumado por la culpa. Siento que te estoy arrastrando a mi caos. Admitía. Mateo. Con paciencia. Respondía, elegí esto contigo. Mientras tanto, Elena reapareció en la vida de Javier a través de una carta. Después de la boda fallida, me di cuenta de mis propias mentiras. Estoy saliendo con una mujer ahora. Su confesión revelaba la hipocresía general, muchas vidas reprimidas por presiones sociales. Javier la visitó en Barcelona, donde compartieron historias de liberación. Tu valentía me inspiró, le dijo ella. Esta conexión inesperada fortaleció a Javier, recordándole que sus acciones tenían ripples positivos. De vuelta en Madrid, un incidente público intensificó el drama. Durante una manifestación por derechos LGBT en la Puerta del Sol, Javier y Mateo fueron fotografiados besándose. La imagen se viralizó en redes sociales, atrayendo tanto apoyo como odio. Don Ricardo, al verla, sufrió un infarto menor, culpando a Javier. En el hospital, Javier visitó a su padre, no quería esto. Pero no puedo vivir una mentira por ti. Don Ricardo, debilitado, murmuró, tal vez yo sea el equivocado. Fue un atisbo de cambio, pero fugaz, al recuperarse, renovó su rechazo. Javier enfrentó entonces una elección crucial, demandar a su padre por acoso emocional. Asesorado por un abogado de una ONG LGBT. ¿Tienes pruebas de la vigilancia y las amenazas?, le dijo. Pero Javier dudaba, vengar el dolor o buscar paz. Mateo lo apoyaba en lo que decidiera. Pero advertía, la venganza no cura. Al final, Javier optó por no demandar, priorizando su sanación interna. Quiero construir, no destruir. Los conflictos internos de Javier alcanzaban un pico. En terapia individual, exploraba el trauma de la represión familiar, cuestionando si su orientación era culpable de la ruptura. El terapeuta lo guiaba, la culpa es de quien impone, no de quien ama. Poco a poco, Javier internalizaba esto. Pero las noches de insomnio persistían, soñando con una familia unida que nunca existió. La sociedad española, en plena evolución, reflejaba los dilemas de Javier. En 2026, con leyes progresistas, el matrimonio igualitario era norma. Pero en círculos conservadores como el de Don Ricardo, persistían prejuicios arraigados. Javier se involucró en activismo, hablando en paneles sobre la presión familiar en la comunidad LGBT. Mi historia no es única, muchos eligen el silencio por miedo, declaraba, ganando aliados pero también enemigos. Una traición mayor surgió de Carlos, celoso de la atención que Javier recibía. Filtró detalles privados a la prensa sensacionalista. Un artículo en un tabloide titulado El hijo rebelde que destruyó a una familia poderosa exponía la relación con Mateo, exagerando dramas. Javier, furioso, confrontó a su hermano, esto es traición por envidia. Carlos, arrepentido pero defensivo, admitió, papá me obligó. Dice que es para salvarte. La brecha familiar se ampliaba, con doña Isabel como puente frágil, visitando a Javier más frecuentemente y cuestionando su propio matrimonio. He vivido en silencio demasiado tiempo, confesaba. Mateo,
Afectado por la exposición pública. Enfrentó repercusiones en su trabajo. Algunos colegas conservadores lo miraban con recelo. Y un estudiante anónimo lo acusó de promover agendas. Esto es el precio de la visibilidad, le dijo a Javier. Pero internamente dudaba si valía la pena. Su relación se tensaba, discusiones sobre el futuro surgían. ¿Quieres hijos? ¿Matrimonio? Javier. Aún sanando. Respondía, primero necesito ser yo mismo. En un giro inesperado, don Ricardo contactó a Mateo directamente. En un café neutral en el Retiro. El padre lo confrontó, tú lo has arruinado todo. ¿Cuánto quieres por desaparecer? Mateo. Indignado. Rechazó, el amor no se compra. Su hijo es feliz conmigo. Esta reunión reveló la desesperación de don Ricardo, quien admitía en privado su miedo al cambio social. Mi generación no entiende esto. Pero su orgullo impedía la reconciliación. Javier. Al saberlo, estalló en ira. ¿Cómo se atreve? Decidió contraatacar de forma ética, escribiendo una carta abierta en un blog LGBT, detallando su viaje sin atacar directamente. El post se viralizó, atrayendo apoyo de celebridades y políticos progresistas. Gracias por compartir, inspiras a muchos. Comentaban. Esto empoderó a Javier, pero también lo expuso a más odio online, fortaleciendo su resiliencia. Doña Isabel, inspirada por el coraje de su hijo, confrontó a don Ricardo, si no aceptas a Javier, me voy. El ultimátum sacudió al patriarca, quien por primera vez consultó a un terapeuta. Tal vez deba aprender, admitió en sesiones privadas. Pero el cambio era lento, viejos hábitos morales chocaban con la realidad. Mientras, Javier y Mateo planeaban un viaje a Andalucía para desconectar. En Sevilla, Mateo presentó a Javier a amigos queer que habían superado rechazos similares. La familia biológica no es todo, decían. Javier reflexionaba sobre sus decisiones. ¿Había sido correcto explotar en la boda? ¿O debió manejarlo en privado? El viaje fortaleció su vínculo. Pero una llamada de emergencia los interrumpió. Doña Isabel había dejado la casa familiar. Al volver, Javier encontró a su madre en un hotel, con maletas. No soporto más la intransigencia de tu padre. Esta separación familiar era el precio máximo, Carlos. Dividido. Culpaba a Javier. Todo esto por tu elección. Javier replicó, no es elección. Es quien soy. El debate moral escalaba, priorizar la unidad familiar o la autenticidad individual. Don Ricardo. Solo en la villa. Enfrentaba su propio aislamiento. Amigos lo abandonaban. Negocios sufrían por el escándalo. En un momento de vulnerabilidad, llamó a Javier, ven a hablar. La reunión fue tensa pero honesta, te crié para ser fuerte. No para esto. Javier respondió, ser auténtico es la mayor fuerza. Por primera vez, don Ricardo escuchó, plantando una semilla de cambio. Pero la reconciliación se complicaba con una nueva traición. Elena, ahora aliada, reveló que don Ricardo había intentado sobornarla para testificar contra Javier en una posible demanda. Quería probar que eras inestable. Javier, herido, decidió confrontar públicamente. Pero Mateo lo disuadió, elige el perdón para sanar. Javier optó por el silencio estratégico.
enfocándose en su vida con Mateo. Los conflictos alcanzaron su clímax en una cena familiar improvisada, organizada por doña Isabel en un restaurante neutral en Madrid. Don Ricardo, Carlos, Javier y Mateo se sentaron alrededor de una mesa. El aire cargado de tensión. Hablemos como adultos, propuso la madre. Don Ricardo comenzó con acusaciones: has destruido nuestra reputación. Javier, calmado, replicó: tú me forzaste a una mentira. Mateo intervino: el amor no daña. El control sí. Carlos, mediador reacio, admitió: tal vez todos hayamos errado. La discusión profundizó en matices éticos: ¿es moral imponer normas sociales a expensas de la felicidad personal? Don Ricardo defendía la tradición: la familia es sagrada. Javier contraargumentaba: una familia basada en mentiras no es sagrada. Lágrimas fluyeron, revelando daños acumulados. Doña Isabel confesó: he fallado al no protegerte antes. Al final, no hubo resolución inmediata, pero un acuerdo tentativo: terapia familiar. En los meses siguientes, las sesiones revelaron capas de trauma. Don Ricardo exploraba sus prejuicios, influenciados por una crianza estricta. Temía el rechazo social. Admitía. Javier compartía su dolor: me hiciste dudar de mi valor. Mateo, como observador, aportaba perspectivas externas. Carlos, al ver la vulnerabilidad paterna, suavizaba su lealtad ciega. Javier y Mateo, fortalecidos, planearon su propio compromiso. Un acto de afirmación. En una ceremonia íntima en los jardines del Buen Retiro, rodeados de amigos elegidos, intercambiaron votos. Elegí la verdad. Y te elegí a ti, dijo Javier. La noticia llegó a don Ricardo, quien envió un mensaje: tal vez asista a la boda. Era un paso, no una victoria completa. Pero la sociedad seguía presionando. Un debate nacional sobre derechos LGBT, impulsado por historias como la de Javier, lo invitó a testificar en el Congreso. Las familias deben evolucionar con la sociedad, argumentó, ganando aplausos pero también críticas conservadoras. Esto solidificó su rol como activista, pagando el precio de la exposición constante. Doña Isabel regresó a casa, pero con condiciones: respeto mutuo. Don Ricardo, lentamente, comenzó a aceptar llamadas de Javier, preguntando por Mateo. Dime sobre su trabajo. Pedía. Un puente frágil. Carlos, inspirado, reveló su propia lucha con la depresión, uniendo a la familia en sanación colectiva. Javier reflexionaba sobre el viaje, las traiciones, los sacrificios, las despertares. ¿Valió la pena el dolor por la libertad?, se preguntaba. Mateo respondía: sí. Porque ahora vivimos auténticamente. Elena, ahora en una relación abierta, los visitaba, formando un círculo de apoyo inesperado. Al final, la familia se reunió en Navidad. No perfecta pero honesta. Don Ricardo abrazó a Javier por primera vez en años: estoy aprendiendo. Era un cierre agridulce, con lecciones sobre el costo de las elecciones. ¿Es correcto priorizar la tradición familiar sobre la identidad personal? ¿O el sacrificio individual por el bien colectivo justifica el daño emocional?